A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Andrea Ceballos, una destacada experta en política pública y desarrollo local. Andrea cuenta con una sólida formación académica y una vasta experiencia en consultoría y docencia que la posiciona como una referente en el campo de desarrollo local. Andrea es economista de la Universidad Católica del Ecuador y ha realizado sus estudios en finanzas públicas, en política social, en negocios internacionales, gestión intercultural, entre otros en Corea, en Alemania y en nuestro país, por supuesto. Y ha trabajado en diversos proyectos de gran impacto en nuestro país, desde el fortalecimiento de capacidades de gobiernos autónomos descentralizados hasta la asesoría en proyectos de infraestructura y políticas públicas de emprendimiento. Su experiencia abarca desde el diseño de estrategias de innovación y transformación de negocios hasta estudios de mercado y diagnóstico de transparencia fiscal municipal. En esta entrevista, Andrea nos compartirá su visión y análisis sobre los principales retos que enfrenta el desarrollo local, basándose en su amplia experiencia y conocimiento en la materia. Queremos explorar con Andrea las estrategias y políticas que considera cruciales para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de las comunidades locales en nuestro país. Muchas gracias, Andrea, por acompañarme. Muchísimas gracias, Marjorie. Muy buenos días con todas y todos. Gracias por el espacio. Es un honor para mí estar aquí presente y poder conversar y compartir temas de interés común y más que nada son temas que en general nos llaman y nos motivan a poder conversar respecto a los retos y las potencialidades que se tienen respecto al desarrollo local y cuáles son algunas alternativas que podemos ir promoviendo, ¿no es cierto?, tanto desde el enfoque ciudadano como desde la representación que tienen las autoridades en promover el desarrollo local. Claro que sí. Me gustaría, para poner en contexto a toda nuestra audiencia, inicialmente hablar desde lo general, ¿no? Desde qué podemos entender por desarrollo local y además cómo esto te motivó a especializarte académicamente, el tema de la política pública, las finanzas públicas, y cómo ha influido tu formación académica en el enfoque que le das a tu trabajo en el país. Ok, bueno, entendamos el desarrollo local como el crecimiento armónico tanto del territorio, ¿no?, de las ciudades, de las provincias, los municipios, las juntas parroquiales rurales, entendiéndose al Ecuador desde un estado unitario descentralizado, ¿no?, que digamos desde el gobierno central se han asignado competencias a los gobiernos locales para el cierre de brechas territoriales, para el enfoque del crecimiento desde lo local, ¿no es cierto?, hacia lo nacional. Y es por esto que actualmente desde el enfoque del gobierno nacional se cuenta con algunos instrumentos, Plan Nacional de Desarrollo, que decantan, ¿no es cierto?, en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y en algunos otros instrumentos de planificación que permiten la ejecución de planes, programas y proyectos a nivel local, que obviamente van concatenados con toda la lógica de la planificación nacional para el cumplimiento tanto de objetivos de desarrollo como el cumplimiento de, obviamente, de los planes de gobierno que mantienen la autoridad nacional como las autoridades locales. Ese sería, digamos, el escenario ideal en el que una articulación multinivel desde el gobierno central hacia el gobierno local o del gobierno local hacia el gobierno nacional podría promover, y eso sería el enfoque del desarrollo local. Ahora, eso desde la lógica de la descentralización o desde la lógica de la transferencia de competencias. Ahora veámosle desde la representación de la ciudadanía, desde la participación de la ciudadanía, de la responsabilidad que tienen los gobiernos locales en armonizar y en promover, en que la ciudadanía se empodere respecto a promover o a formar parte de este desarrollo local, y el recoger todas estas iniciativas, necesidades y solicitudes ciudadanas para
plasmarlas en los planes de gobiernos locales y obviamente tener, digamos, una lógica más integral y más armónica de lo que necesita el ciudadano, el sentir del ciudadano versus lo que te dice la parte técnica, la política pública y lo que te indica el gobierno nacional. Eso como la parte del desarrollo local, Marta. ¿Y cuáles son nuestros principales desafíos que enfrentan los gobiernos locales en términos de desarrollo? Los principales desafíos, empecemos por el tema de recursos. Bueno, es de conocimiento de todos que la dinámica económica del país ha venido un poco en declive en los últimos semestres, en los últimos años, y obviamente esto decanta en un efecto directo a los gobiernos locales al existir una alta dependencia fiscal de los gobiernos locales hacia el gobierno central, entendiéndose que mayoritariamente las asignaciones provienen del presupuesto general del Estado. Entonces, el reto es el financiamiento, es cómo ejecuta el gobierno local, entendiéndose sea junta parroquial, rural, municipio o gobierno provincial, sus obras, sus planes, sus proyectos sin recursos. Y bueno, para cualquier persona podría ser fácil indicar, bueno, el gobierno central no tiene recursos o el gobierno central no quiere dar recursos a los GAT. No es así de simple. Digamos que existe una corresponsabilidad general en cuanto a qué competencias o en cuanto a qué atribuciones tienen los gobiernos locales en la generación de ingresos propios, específicamente los gobiernos municipales. No es la misma responsabilidad que les podemos dar a los gobiernos parroquiales rurales, los cuales sí dependen de las asignaciones específicamente del gobierno central. Entonces, hay que ir diferenciando en ese sentido la parte del financiamiento, pero el principal reto es con qué recursos voy a financiar y cómo voy a sostener este financiamiento en el tiempo, porque muchos gobiernos locales entienden que si bien yo no tengo recursos y los estoy buscando, el endeudamiento es una solución, sí, pero es un endeudamiento responsable. Y para eso tenemos la banca pública, tenemos el Banco de Desarrollo del Ecuador, que digamos es un actor muy importante en el desarrollo local de los gobiernos autónomos descentralizados, y tenemos la banca multilateral, por otro lado, también como un actor muy importante en la promoción y digamos en atender esta necesidad de financiamiento como tal. El financiamiento es uno de los retos y el otro es el tema de fortalecimiento de capacidades. Así es. Es decir, son varias barreras las que existen para la implementación efectiva de políticas públicas a nivel local. Nos has mencionado los recursos y el fortalecimiento de las habilidades. Explícanos un poquito más y además cómo es cada uno de los procesos. Hemos desarrollado un poquito más el tema del financiamiento. Ya, correcto. Bueno, entendiéndose que el financiamiento obviamente va desde la lógica de qué es lo que yo quiero hacer. O sea, primero, desde el gobierno local, el enfoque es qué planifico yo hacer en mi territorio asociado a mi plan de desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Cuáles son mis brechas respecto a mi provisión en bienes y servicios? Mis brechas para cubrir agua potable, saneamiento, gestión de desechos, mantenimiento, reparación o temas relacionados a las competencias provinciales de riego y drenaje. O sea, todo lo que son identificados como servicios públicos, ¿no es cierto?, necesitan recursos. Entonces, claro, todos los gobiernos locales parten de una planificación inicial. Y además es circular, ¿verdad? Porque para fortalecer esta capacidad que hablamos también necesita recursos. Exacto. Entonces, incluso hasta para que los gobiernos locales puedan presentar proyectos, ¿no es cierto?, para buscar este financiamiento, necesitan la capacidad institucional o digamos el fortalecimiento técnico para poder presentar proyectos sumamente sólidos que se sostengan, o sea, que financieramente generen de alguna manera una sostenibilidad en el tiempo, si es que estos son proyectos que van a grabar un tipo de servicio, como es este tema de agua potable, saneamiento, gestión de desechos, que obviamente regresan de alguna manera, a los municipios a través de las tasas que nos cobran a nosotros en los pagos de los servicios que nosotros pagamos mensualmente. Entonces, es como un negocio, digámoslo así, es como un negocio, pero obviamente es un negocio enfocado a la gestión de la provisión de una necesidad básica que tienen los ciudadanos. Entonces, ¿y cómo pueden los municipios mejorar esta gestión financiera? A ver, los municipios pueden mejorar la gestión financiera iniciando primero con un proceso de planificación.
La planificación exhaustiva es muy importante y la planificación relacionada con el presupuesto. El plan presupuesto es muy importante como para entender, ¿no es cierto?, la priorización de qué es lo que yo quiero priorizar en mi territorio, identificar la brecha de financiamiento que tengo en mi territorio y prepararme para saber cómo voy a financiar esa brecha de financiamiento para un proyecto grande de algún tema, sea de infraestructura o de algún servicio básico. Pero por otro lado, también tenemos la necesidad impetuosa de hacer obra, ¿no? Digamos, el ciudadano no va a esperar 5 o 6 meses a que salga un proceso de endeudamiento, ¿no? El ciudadano quiere ver que le estén arreglando el parque, que le estén arreglando la vía, etcétera, y eso el gobierno local o el municipio, en este caso, tiene que gestionarlo con sus recursos propios y es a través de la recaudación de los impuestos, de las contribuciones, de las patentes, y ese es el trabajo que se tiene que analizar al final y al inicio de cada año, y es cómo yo como gobierno local estoy primero gestionando mis recursos tributarios, es decir, como estoy promoviendo también a que la ciudadanía sea contraparte de la gestión que yo estoy realizando. No me refiero a que incrementen los tributos o algo, sino a que la ciudadanía sea una contraparte fiel en cuanto al pago de estos tributos y que el gobierno local pueda dinamizar así sus ingresos de alguna manera. Hablemos sobre innovación y del desarrollo local, es decir, ¿cuál es el rol, un rol muy importante que juega el desarrollo local y cómo pueden las ciudades, las comunidades, diferentes gobiernos autónomos descentralizados fomentar la innovación y que luego esto pues se vea a largo plazo reflejado en una mejora de su calidad de vida? La palabra respecto al tema de innovación, muchísimos gobiernos locales están ya encaminados en procesos de transparencia, de gobierno abierto, todos, o sea, a raíz de los procesos de rendición de cuentas, digamos así, que ya están, ya se ejecutan en el país. Los gobiernos locales han venido mutando en implementar nuevos sistemas que permitan tomar decisiones de manera más rápida, ¿no? Sin embargo, el tema de los recursos va a seguir siendo una barrera muy importante en cuanto a cuán innovador quiero que sea mi localidad. Y para eso, la cooperación internacional, los recursos no reembolsables son muy importantes porque básicamente vamos a tener nuevamente una brecha territorial muy grande cuando hablamos de innovación. Van a ser las ciudades más grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, por ejemplo, las provincias más grandes, quienes tengan los recursos para implementar sistemas de innovación, cámaras, sistemas de tráfico, digamos, sistemas dinámicos para ver en dónde están botando la basura o un cobro automatizado de servicios, etcétera, que es costoso, o sea, requiere recursos. Pero ¿qué pasa con los gobiernos pequeños? Ellos no pueden hablar de ese tipo de innovación y ese es el retroceso que se genera en temas después de generación de ingresos propios, porque no tienen estos nuevos mecanismos, digamos, que permiten también mejorar la gestión administrativa, financiera y en general institucional de los gobiernos locales. Hablemos sobre transparencia y gobernanza. ¿Cómo podría, a partir de tu perspectiva, Andrea, hablemos de la importancia de esta gobernanza, que de por sí es un concepto que quizá muchas veces no lo definimos claramente, en la gestión pública local y el rol de la transparencia fiscal también en este proceso, ¿no? Bueno, recordemos que el Estado ecuatoriano como tal forma parte de una red ya internacional, forma parte de una red de gobierno abierto, una red de integridad. El gobierno ha venido realizando muchos esfuerzos desde hace algún tiempo, muchos esfuerzos en implementar políticas de transparencia y de integridad. Esto ha venido aterrizando a través de la cooperación internacional en gobiernos locales para promover sistemas o para promover buenas prácticas en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Lastimosamente, la rendición de cuentas se ha centrado en subir información a las páginas web por cumplimiento de la LOTAIP, digamos, de cuánto han venido ejecutando, pero es información que para el público no es digerible. Entonces, eso no se puede entender como transparencia como tal, eso es literal subir una información que alguien tal vez no puede entender.
pero la transparencia está ejecutándose de a poquito en los gobiernos locales en cuanto a educar a las personas a entender la información de la gestión pública local. Es decir, si yo como gobierno local subo una determinada información respecto a cuánto estoy gastando, por ejemplo, en determinada obra, etcétera, el ciudadano común no va a entender qué es un devengado, un codificado o un anticipo de determinada obra, sino es identificar la forma en cómo ustedes motivan al ciudadano a que entienda cómo yo estoy gastando el dinero que provienen de sus propios impuestos. Ese es el desafío en temas de transparencia fiscal en específico, y de hecho ese es uno de los problemas muy grandes que también, o retos, por decirlo así, no problemas, que se encuentran enfrentando a los gobiernos locales para acceder tanto a financiamiento internacional desde la banca multilateral, como también para acceder a asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades que vengan desde agencias de cooperación o desde y eso afuera. alarga el periodo de acceso a este tipo de crédito. Correcto, porque les dicen, y tú dime cómo vas a gastar, o estás cumpliendo determinada normativa, o por ejemplo la cooperación quiere identificar al GAD y saber cuán eficiente es ejecutando o cuán transparente es ejecutando, ingresa a sus medios habilitados, ¿no es cierto?, sus páginas web, etcétera, y encuentra que su información pues no es muy accesible o asequible para entender fácilmente lo que quieran explicar. Andrea, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre alguno o varios de los proyectos, ojalá tuviéramos tiempo, en los que hayas trabajado y que haya tenido un impacto significativo en el desarrollo local, como para poder ejemplificar a nuestra audiencia. Lo que yo puedo decir es que todo trabajo desde el servicio público, entendiéndose así sea esto, desde el enfoque de la consultoría o desde el enfoque de la docencia o desde el enfoque del servicio público per se, digamos así, que tenga relación directa con la gestión pública, tiene una incidencia muy importante. Yo me permito en este sentido poder hablar de una muy linda experiencia que tuve recientemente en poder apoyar y trabajar con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, en poder apoyarles en el acceso al aval soberano, en poder trabajar con un gran equipo de trabajo desde esa alcaldía y básicamente poder prepararnos todos, ¿no es cierto?, para poder recibir un crédito muy importante que está encaminado a cerrar las brechas de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, un proyecto increíble de $50 millones que va a dotar de agua potable a la zona norte del Cantón Portoviejo y que específicamente va a ser algo que va a cambiar y transformar las vidas de muchos de los ciudadanos. Y como estos, pues he tenido la posibilidad de formar parte de otros procesos de este estilo, y yo creo que el poder apoyar a GATS en estos procesos de fortalecimiento, de preparación y de concientización respecto a generar ahorro, a prever un ahorro para poder cumplir unas obligaciones futuras, de ir identificando y preparándonos con una visión de 1, 2, 3, 4, 5 años, es muy importante para poder generar nuevas operaciones de crédito en el futuro y poder generar sostenibilidad financiera. Claro que sí. ¿Y qué estrategias consideras más efectivas para fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados? Primero es la voluntad política, y es entender que la autoridad, y es que la autoridad entienda, de que el fortalecimiento y la capacitación, sea con recursos o no con recursos, existe mucha cooperación que busca a los gobiernos locales para entregarles este tipo de asistencia, pero los gobiernos locales tal vez en el ajetreo del día a día o en lo que consideran prioridades, consideran que esto, exacto, que esto no es prioritario, como que lo prioritario puede ser hacer determinada obra y demás. Sí, ok, es prioritario, pero si no capacitas a tu personal, si no fortaleces tus procesos institucionales, tu sostenibilidad en la gestión no va a permitir que continúes haciendo las obras que estás haciendo. Entonces, yo creo que eso es lo primero, que la autoridad entienda que la capacitación, la formación y la sostenibilidad de los proyectos que tienen obviamente un origen técnico es muy importante. Bueno, y en eso creo que coincidimos todos, ¿verdad? Si no hay la voluntad política, es muy difícil avanzar. Correcto. Por más que tengas las alternativas y que tengas además el recurso humano para hacerlo. Me gustaría que podamos conversar en lo que nos queda de programa, que ya no es mucho lamentablemente, sobre
¿Cómo ves el futuro del desarrollo local en nuestro país? Porque hemos hablado de los desafíos, pero ¿cuáles son tus expectativas para el futuro del desarrollo local en el Ecuador? Yo creo, y es una percepción muy personal de lo que yo he visto en general, yo creo que se vienen cosas muy buenas respecto a cómo se van a ir conformando profesionales o encontrándose nuevos profesionales en territorio. El tema es de que existen muchos profesionales concentrados en ciudades grandes y lo que tenemos, lo que actualmente es lo que yo veo que se va trabajando tanto desde los propios gobiernos locales, desde las instituciones del gobierno nacional, desde la propia academia y las agencias de cooperación, es tratar de que existan más profesionales en territorio y que no acudan a las ciudades grandes a buscar el profesional, en que obviamente no que están generando procesos de transferencia de conocimiento para que se generen grupos de conocimiento ya en territorio, ¿no es cierto? Y ellos puedan también proponer, puedan crear políticas y obviamente puedan generar sostenibilidad de estos procesos en territorio, porque muchas de las actividades y acciones que se realizan están concentradas en las ciudades. Entonces, claro, uno va a territorio, capacita, forma, etcétera, pero ¿y dónde queda el seguimiento a estos procesos? Yo creo que el desarrollo local va a estar muy bien enmarcado siempre y cuando continuemos apoyando desde quienes conocemos, desde quienes queremos transformar las localidades y específicamente desde quienes conocemos las necesidades del territorio y queremos compartir nuestros conocimientos y compartir nuestro trabajo también. Entonces, y aparte de eso, existen recursos desde financiamiento, existen recursos no reembolsables que pueden ser canalizados y existen voluntades también. Entonces, yo creo que tenemos muy buenas Y si vemos un pasado cercano y podemos ver una comparación con lo que estamos viviendo en este momento, sentimos que hemos avanzado, sin duda. Sí, sentimos que hemos avanzado y eso, pero aún falta. Claro. Y yo creo que falta, ¿por qué? Porque el proceso de descentralización, yo soy muy defensora de la descentralización en el sentido de entregar competencias y apoyar, ¿no es cierto?, este tema de dar servicios desde lo local. Perdón que te interrumpa, pero es donde realmente puedes ver una mejora en la calidad de vida de la gente pronto. Correcto. No desde lo nacional, por eso es tan importante justamente la descentralización y hemos trabajado tanto por ello. Sí, correcto. Yo creo que si es que se le impulsaría más, si es que nuevamente los instrumentos de planificación desde el gobierno nacional vuelven a prestar una atención muy importante a la descentralización, yo creo que avanzamos muchísimo más rápido. Hemos tenido un crecimiento increíble y créeme, porque yo he tenido la oportunidad de estar en espacios nacionales e internacionales respecto a cómo hemos venido evolucionando, digamos, en el crecimiento y en el desarrollo local y somos referentes a nivel de Latinoamérica. Pero nos podríamos estar quedando un poquito si es que no replanteamos nuevamente la lógica de la importancia de la planificación. Así es, y una planificación a largo plazo, no que sea coyuntural por un gobierno de turno, ¿verdad? Hemos dado consejos para los nuevos profesionales que buscan trabajar en el desarrollo local y política pública, pero ¿qué le dirías a las autoridades? Bueno, lo que yo les diría a las autoridades locales o nacionales. Locales y nacionales. Bueno, lo que yo les diría a las autoridades locales es que confíen en los equipos que tienen y que esperen y que crean en los procesos de fortalecimiento, en la capacitación y en la formación continua, en que la parte técnica es muy importante y que si bien lo político también es importante, lo técnico es lo que nos lleva a tener lo que tenemos, es decir, el servicio, la obra, etcétera, y que en específico promuevan la transparencia, eviten la corrupción y que tengan en cuenta de que como autoridades ustedes tienen la responsabilidad directa de que tenemos toda la confianza en ustedes, de que ustedes nos van a dar la seguridad de que seamos felices de vivir donde vivimos. Muchas gracias, Andrea. Hemos podido compartir
los conocimientos de Andrea, que nos ha compartido su valiosa perspectiva y experiencia sobre los retos del desarrollo local en el Ecuador. Hemos explorado temas cruciales como la importancia de las finanzas públicas, la innovación, la transparencia y la gobernanza en la gestión pública local. Además, Andrea nos ha proporcionado un vistazo detallado de proyectos impactantes en los que ha trabajado y las estrategias que considera esenciales para fortalecer nuestras comunidades. Antes de despedirnos, Andrea, me gustaría que compartas una reflexión final o un consejo para la audiencia, para los gobiernos locales, profesionales de desarrollo, ciudadanos, para todos que buscamos contribuir al progreso de nuestras comunidades desde nuestro punto de partida. Bueno, mi mensaje final es considerar que el desarrollo, o sea, el crecimiento del país viene desde lo local y que sumar esfuerzos desde el gobierno central, desde las agencias de cooperación, desde la banca multilateral o la banca pública en general y enfocarse en aquellos municipios, juntas parroquiales que son pequeños. Estamos dejando de lado aquellos territorios pequeños. Y de ahí es de quienes nosotros vamos también en un futuro a depender, porque son quienes tienen más recursos y obviamente son de quienes vamos a depender en un futuro también del desarrollo. Es eso. Muchas gracias. Amigas y amigos, agradecemos enormemente a Andrea Ceballos por acompañarnos hoy y por sus valiosas contribuciones. Sin duda sus ideas y experiencias nos inspiran a seguir trabajando por un desarrollo local más sólido y sostenible. Gracias a todos quienes nos ven a través de la señal de Telesucesos y nos vemos pronto. La próxima semana continuaremos explorando temas importantes para el desarrollo y mejora de la calidad de vida de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país. Soy Marjorie Chávez. Hasta pronto. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.